Bueno, como ya nos ha presentado Javier, pero repito, yo soy Silvia, Curra y yo montamos NOM hace unos años y somos una consultora creativa de marca. De modo que nosotros lo que hacemos es construir marcas desde cero, desde la estrategia hasta controlar muy bien cómo va a ser ese último punto, ese último canal de conexión con las audiencias para que todo cuadre, de manera que nosotros digamos que vivimos metidas en la narrativa de marca en nuestro día a día profesional, ¿vale? Y durante, bueno, pues estos 10 minutos van a servir para contaros un poco el enfoque del curso, luego ya daremos paso a Belén con la masterclass para abrir boca y que sirva de aperitivo al curso de narrativa y storytelling. Entonces, bueno, como punto de partida deciros que no todas las marcas tienen la suerte de tener un relato importante que contar en su espalda, pero sí todas las marcas tienen algo, o sea, tienen que contarle al mundo quiénes son y por qué están aquí. Y en el centro de esa necesidad está el storytelling. Por pequeño que sea, siempre va a tener un quién soy y un por qué. ¿Vale? Seguimos. Entonces, bueno, yo voy a hacer un repaso súper breve del contexto en el que nos encontramos porque es muy clave saber dónde nos movemos para poder empezar a construir bien las marcas y los proyectos, ¿no? Dentro de este contexto vamos a hablar de 3 puntos clave. En el punto 1 es bueno, saber que los grandes temas globales marcan la agenda del mundo y marcan la agenda de las empresas y de las personas también. Entonces vamos a ver cómo los objetivos 2020, que bueno, ya hemos pasado por ahí, pues han marcado y son como un foco donde tenemos que ir mirando todos, ¿no? Las personas están cada vez más preocupadas por el propósito y la ética de las organizaciones, bien porque trabajan en ellas, bien porque consumen productos o servicios. Entonces, esto no podemos olvidarnos. El propósito es un punto clave, ¿vale? Lo que pasa es que el propósito está fenomenal, pero si no está sustentado en una construcción, en un cómo real, en el hecho de que una empresa puede tener un propósito muy bueno, pero si no se fija en que los procesos sean acorde, en que la manera de hablar a tus empleados sea acorde, en que la manera de elegir los materiales con los que haces con lo que hacen los productos sea acorde, todo esto se cae. O sea, en el cómo vamos a encontrar la realidad y es lo que va a dar todo el sustento a que el propósito sea creíble, ¿vale? Seguimos. Como punto 2, dentro de este contexto, está la digitalización en esta era de la interactividad. Aquí no os voy a decir nada nuevo porque es nuestro día a día. El famoso digital ha venido para quedarse. Ahora estamos más en el digital que en el físico, pero bueno, entendemos que esto se revertirá un poco en breve. Ojalá sea así. Pero el caso es que el COVID ha disparado algo que venía, o sea, que iba a ser realidad, ¿no? Esta digitalización total. Y lo cierto es que además de las 8 horas que nos comemos a diario en trabajo y en pantalla, le sumamos otras 6 para consumir ocio, para buscar producto, para relacionarnos, para vivir experiencias. Esto es brutal, es una realidad y ha cambiado el contexto, ¿vale? Seguimos y luego pues hay que saber que estas plataformas están en un plano temporal incontrolable, que en todo momento estamos haciendo llegar mensajes a nuestras audiencias, no podemos controlar esos momentos, no podemos controlar en qué momento consumen esos contenidos ni los mensajes consumidos. Y además se suma que la inteligencia artificial hace que nuestro trabajo se permute y que digamos que los mensajes se adapten persona a persona de manera individual. El customer centric jamás ha sido tan real como ahora. Todos los mensajes se pueden personalizar, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y como punto 3 está pues, que el COVID sería un capítulo en sí mismo, no es una cosa anecdótica, no es algo que ha pasado una semana, un mes o dos, sino que nada de lo que va a pasar a partir de ahora va a tener nada que ver con lo que teníamos antes. Y en este sentido, pues empieza la década del never normal. Vamos a comenzar un viaje, lo queramos o no, en el que el concepto de transformación es súper amplio, ya no solamente digital, sino que es que todo va a cambiar. Y en este sentido, tenemos que empezar a escoger muy bien las palabras desde las marcas, desde los proyectos, para contar esta nueva realidad desde la empatía. Y bueno, pues también ayudar desde nuestro grano de arena a que la gente se restablezca en esta nueva normalidad, ¿no? En este sentido, hablar desde la autenticidad y construir mensajes a través de la verdad y de lo creíble va a ayudar mucho a poder conectar muy bien estas empresas y marcas y proyectos con las personas. Y luego, pues bueno, no podemos olvidar, obviamente el COVID ha sido el COVID, una catástrofe total, va a cambiar cómo las empresas tienen que empezar a interactuar con las audiencias y también ha cambiado a las personas ya no solamente en el plano salud, sino en el plano mental. Vais a ver una gráfica en la siguiente slide
que demuestra que los valores han cambiado. O sea, ahora lo que le preocupa a la gente no tiene nada que ver con lo que le preocupaba a la gente hace año y medio, ¿no? El cambio climático, la confianza en la medicina, la regulación de la tecnología, la salud, son cosas que antes estaban ahí, obviamente no era algo que obviásemos, pero han cogido relevancia porque las cosas, nos hemos dado cuenta de que no vivimos en una burbuja donde siempre estamos a salvo, sino que las cosas pasan. Entonces esto ha cambiado por completo el plano mental de la gente y los valores. Bueno, Ahora, entonces, bueno, continúa, nos Curra. encontramos con esta gran pregunta, ¿no? O sea, ¿quién hay ahí? ¿Quién está detrás? Las marcas se encuentran con esta gran pregunta. ¿Quiénes son sus audiencias, ¿no? Es tal el cambio, como decía Silvia, que ha producido la pandemia y es tal el impacto que ha acontecido con todo lo que ha sucedido estos últimos años, ¿no? A nivel global, que la gente, las personas, hemos cambiado nuestra manera de consumir, hemos cambiado nuestros valores, como dice ese estudio que acabamos de ver, y esto hace que las empresas y las marcas tengan que estar permanentemente en escucha, una escucha continua para entender los comportamientos y las necesidades de sus audiencias, ¿vale? Porque si no lo hacen, están en continuo riesgo, y hablo continuo porque esto ya no es hago un estudio ahora, esto es a diario, hay un gran reto para las marcas de estar todo el rato a la escucha, porque si no tienen ese riesgo de quedar siendo absolutamente irrelevantes para sus audiencias, para las personas en definitiva, ¿no? Vale. Y bueno, está claro que el mapa o el panorama, el paisaje del consumidor, de las audiencias, es complejísimo cada vez más, pero sí hay algo que sí que está muy, muy claro y que lo dicen todos los estudios de los últimos 2 años, bueno, y demás, pero ya los últimos 2 años es clamoroso, es que que sí que se resume en esta frase, es aporta o aparta. Es decir, ahora en enero acaba de salir el estudio de Edelman Trust Barometer a nivel global, que arroja este dato que es histórico, que es por primera vez en la historia, desde que se hacen estudios de este tipo, el 68% de las personas consultadas a escala global cree que los CEOs de las compañías deben ocuparse de resolver los problemas de la sociedad cuando los gobiernos no lo hacen. Esto es un dato importantísimo y que tiene una importancia brutal respecto a la sociedad, respecto a la política, respecto a todo. Pero esto no es solo post-pandemia. Ya en el 2019, en este estudio de Forbes, ya se veía que la cosa iba apuntando maneras, ¿no? El 88% de los consumidores quieren o querían, y imaginaros ahora, ¿no? Apoyar a marcas cuyas causas sociales coinciden con su producto o servicios. Hay una tendencia que todos los estudios avalan, ¿no? de búsqueda de propósito. ¿Qué significa esto? Que las personas, la sociedad, tiene puestos los ojos en las marcas y las empresas, en los CEOs de las compañías, y espera grandes cosas de ellos. Esto es súper relevante. Ya no esperamos que me des una zapatilla, ya no espero que me hagas una aspirina, es que espero que realmente aportes algo, que aportes o te vayas directamente, ¿no? Entonces, claro, los CEOs de las compañías, las marcas, no pueden permanecer ajenos a todo esto. Nosotros que trabajamos para las marcas no podemos permanecer ajenos a esto. ¿Qué implica? Que las empresas, paradójicamente, y bueno, es una buena noticia, van a tener que mojarse y estar participando de manera activa en problemas como sostenibilidad, salud mental, inclusión, justicia social y otros, ¿vale? Y de hecho, o sea, los estudios lo avalan, el no hacerlo incurre en el riesgo real de quedar como absolutamente irrelevantes para sus audiencias. Y no hablo de irrelevantes de aquí a 5 años, no, hablamos de irrelevantes ya en el 2021. O sea, es decir, ya esto es algo imperioso. O sea, aquí o estás para aportar o no estés, ¿vale? Y bueno, volvemos de nuevo a lo que comentaba antes Silvia, que era el cómo, ¿vale? Aquí tenemos el caso de Estrella Damm, que en el 2020 sacó esta campaña de otra forma de vivir. Esto no fue solo una campaña de imagen a priori, sino que venía acompañado de un cambio estructural en sus procesos industriales, de cómo iban a afrontar el rediseño de sus packaging, con un compromiso férreo de eliminación del plástico, el 65% de los envases retornables, uso de cartón en las anillas y ese cartón procedente de bosques sostenibles, reaprovechamiento en los residuos del producto de cerveza, de ese producto de desecho orgánico para consumo de animales. Están trabajando por ese círculo, ¿no? Ese círculo virtuoso que hablan de la economía circular, que es lo que promete el futuro, ¿no? El futuro
el futuro optimista, ¿no? Al que deberíamos llegar. Y bueno, y en este sentido vemos ese gran cómo, ¿no? Decimos, volvemos al cómo, porque como decía antes Silvia, el cómo está la verdad. Es decir, tú puedes tener un gran propósito como compañía, puedes tener un gran propósito como marca, pero si te quedas en el plano meramente comunicacional, que es muy importante, ojo, porque el que no comunica no existe, pero si solo te quedas en ese plano, la cosa está descafeinada y pronto serás de nuevo irrelevante. Es decir, no, esto no va de ponerse la medalla, sino va de implicarse de verdad, ¿vale? Otro ejemplo sería el de Nike. No tiene nada que ver con la sostenibilidad, pero por ejemplo Nike se posicionó como una marca activista a través del movimiento de Black Lives Matter y gracias a su implicación absolutamente activa en este movimiento, y no solo cosmética, sino que han hecho todo tipo de actividades, actitudes, etcétera. Ellos han conseguido una notoriedad enorme como marca, se han beneficiado como marca de su posicionamiento activista respecto a este movimiento, y como ejemplo, pues un mero tweet lanzado en pleno movimiento de Let's all be part of the change tuvo finalmente un impacto de 671 de engagement, o una campaña que tienen colgada en YouTube alineada con este movimiento de la campaña You Can't Stop Us tiene 58 millones de visitas. Digamos que es evidente que la notoriedad y que a la gente le importa, o sea, está dispuesta a escuchar a las marcas que se presentan y que se implican, ¿no? Bueno, luego parece que esto del storytelling y la narrativa parece importante, ¿no? O sea, yo creo que nosotros siempre decimos que para crear una marca fuerte hace falta una narrativa sólida, y esto es cada vez es más verdad. Siempre lo fue, pero es que ahora ya es una imposición, ¿no? Y bueno, en este contexto, pues las empresas tienen que descubrir cómo quieren manejar sus narrativas y elegir en qué lado de la historia posicionarse, y nosotros que trabajamos con ellas, nuestro papel es ayudarles en esa toma de decisión, ¿no? y en esa activación, en hacer de esto realidad, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ahora que el propósito es lo más importante, y el contexto es el más complejo, ¿no? Yo creo que no me imagino otro peor, ¿no? Pues dominar el arte de crear narrativas nunca ha sido tan difícil, ¿no? Esto es el gran reto. Pero ojo que además las narrativas no solo se escriben, es que también se diseñan. La narrativa visual es algo que parece que está en el terreno de los diseñadores solo, pero existe, o sea, forma parte de la narrativa de marca y tiene un poder brutal, ¿no? Entonces, bueno, tanto Silvia como yo, que somos diseñadoras, os hablaremos de esto en el curso de la narrativa visual, y completaremos junto con Belén pues esa visión holística de lo que es la narrativa de marca, del storytelling, ¿vale? Bueno, pues concluyendo, quedamos, ¿por qué hacer este curso? ¿Vale? Y no otros. Pues si quieres profundizar y ayudar a contar, es decir, si te gusta meterte hasta el meollo y en el mundo de las marcas hiperconectadas y que tienen grandes cosas que contar, pues este curso es tu curso, ¿no? Si quieres actualizarte, si necesitas o tienes esa necesidad imperiosa de asomarte a la ventana de la realidad y conocer pues, todos estos datos, muchísimos más y otras tantas cosas, pues este es tu curso, ¿no? Y si tienes ganas de ayudar a las marcas a empujar en su transformación hacia el futuro, pues es más que interesante, ¿no? Y bueno, el perfil del curso en realidad es un poco, está muy abierto, o sea, cualquier persona que trabaje con una marca necesita o va a ser súper útil el curso para ello, porque lo que decimos, ¿no? La narrativa es un conjunto, es un compendio de cosas, no solo se escribe, también se diseña y también se piensa, ¿no? Y entonces, en este sentido, seas director de arte, seas diseñador, seas estratega de contenidos, seas planner de una agencia de publicidad, copy, community manager, si tu vida y tu profesión, ¿no? Mejor dicho, está en relación a las marcas, es muy importante que entiendas la importancia de esto y lo importante es que es ser consistente en una narrativa, ¿no? Porque tú vas a ser una pieza de porque las marcas no trabajan con una agencia ni con una sola persona, trabajan con multitud, y si todos entendemos la importancia de la narrativa, todos participaremos hacia adelante en ello, ¿no? Bueno, pues esto es el curso. Y bueno, aquí concluye un poco la introducción del contexto y damos paso a Belén, que va a hacer una masterclass maravillosa, y ahí la dejo. Bueno, buenas tardes. ¿Y se oye bien? Sí, ¿no? Voy a dejar de ¿Sí? compartir, Belén. ¿Se oye bien? Sí, Se te vale. oye. Sí, se oye bien. Un momento. Vale. Voy a aprovechar mientras primero para saludar, que siempre es un auténtico placer estar aquí
Javier, todo el equipo de Mr. Marcel, todos los que estáis al otro lado, la verdad que no deja de ser fascinante que a estas horas de la tarde la gente esté aquí sumando para comprender en qué consiste el arte de contar historias, ¿no? Y me alegra ver que a vosotros os ocupa tanto como a mí, ¿no? Yo llevo 10 años trabajando profesionalmente en esto, aunque realmente yo nací así, o sea, siempre he necesitado las historias para vivir y me encanta que las marcas ahora necesiten una historia porque esto significa que todos los que amamos comprender, contar, imaginar y simplemente dar vida a la poesía, tenemos un futuro muy esperanzador. Es solo que tenemos que aprender las reglas del juego. Si quieres romper el juego, primero tienes que aprenderlo. Y después de esta excepcional presentación por parte de NOM, que yo os puedo decir como persona que ha estado trabajando con ellas preparando todo este programa y todo este proceso, son dos personas que tienen un conocimiento del mercado, de las marcas, de las compañías, con una solidez impresionante. Lo que yo quiero sumar desde mi trayectoria pequeñita y humilde es una idea que para mí es muy importante en este curso y es comunicar es humano, nos define como especie y es universal. Lo vas a necesitar para negociar tu próximo contrato, montar tu empresa, conseguir irte de viaje, reconciliarte con tu pareja. Es contar nos pertenece como especie. Pero además, la forma en la que concebimos el mundo y lo comprendemos. Y el mundo tal y como está planteado hasta ahora ya no funciona. Algo se ha roto y estamos necesitados de nuevas respuestas que den sentido a esta realidad, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Hermans, que en un libro llamado Ciudades dice que las cosas no tienen un significado en sí mismas. Es nuestra mirada la que muchas veces trata de comprender con éxito o sin él, y en ese esfuerzo, en ese juego, es donde a muchos de nosotros nos va la vida. Yo les digo que hago este curso porque a mí me va la vida en que las historias, las buenas historias, triunfen. Porque en educación, en mi trabajo como consultora en estos 10 años en España y en LATAM, lo que yo compruebo una y otra vez con multinacionales, con emprendedores y en mi propia vida, es que una buena historia tiene una capacidad de transformación y de impacto que yo solo puedo resumir en una palabra, que es energía. Entonces, de alguna forma yo quisiera hoy hablar de esta idea de la energía, ¿no? Dicen que cada palabra es un mundo o sea, dicen que cada persona es un mundo y yo creo que cada palabra también. Aquí detrás hay un universo que contiene muchísima energía, que está retando los mercados, que ha logrado crear una narrativa. Aquí detrás hay una historia de mucha hambre que ha llevado a esta mujer lejísimos, muy lejos. Aquí detrás hay un hombre vulnerable, ambicioso, deportista, lleno de energía, que ha creado, que dejó como legado toda una filosofía, toda una mentalidad resumida en una palabra, Mamba. La capacidad de las personas para crear conceptos, para dar sentido a la realidad, insisto, es universal. Y si algo nos ha traído Internet es la posibilidad de que personas sin permiso estén entrando al juego. No necesitas ser filólogo como yo, no necesitas tener una licenciatura, decir que eres diseñador. Si eres bueno, tienes talento, tienes interés, si tienes oficio, le has dedicado muchos años al tema, ¿no? Pero es como, de pronto las reglas del juego están cambiando. Y si se corta el sonido me avisáis, ¿vale? Las palabras contienen universos y de esto es de lo que queremos hablar en nuestro curso, de cómo aprendes a crear esos universos. Detrás hay un oficio. Es verdad que también hay mucha intuición, es verdad que también hay un prueba y error y por eso te vamos a poner a experimentar, te vamos a poner a hacer, te vamos a poner a probar, te vamos a poner a aprender, pero de partida, en esta combinación que nos parece poderosa, donde NOM es muy potente en todo el universo del diseño y del poder de lo visual, y donde desde mi parte os acompañaré más en el oficio de la palabra y cómo crear estrategias a partir de la palabra, la pregunta que uno podría hacerse es, en un mundo visual, ¿cuál es el poder
de la palabra, ¿no? ¿Por qué las necesitamos para construir relatos que nos permitan avanzar como sociedad, como organización o como personas? Y mi respuesta es porque no tenemos respuestas. Necesitamos volver a las palabras puras, esenciales, llenas de profundidad, llenas de verdad, llenas de conexión, para empezar a imaginar nuevos horizontes. Y esto me parece que, lejos de ser una utopía, es el motivo por el que las empresas están empezando a buscar en esa narrativa, en ese storytelling, en esa poética, la inspiración que se han dado cuenta que van a necesitar para poder avanzar en los mercados. Porque se han dado cuenta de la capacidad que la palabra, que la poesía, que la comunicación, que la narrativa, que el sentido, que la ordenación da a una compañía, a un equipo, a una comunicación interna, a la identidad verbal de una multinacional. En estos momentos, por ejemplo, yo llevo 6 meses trabajando con una multinacional y un equipo entero para establecer la identidad verbal de una multinacional que se ha dado cuenta que sus palabras están muy lejos de los valores que ellos definen como muy lejos, no, pero los quieren acercar porque ellos creen en lo que están haciendo, pero su lenguaje no lo estaba reflejando y por lo tanto les estaba jugando una mala pasada, ¿no? Entonces, ahora que nos hemos quedado sin respuestas ante ciertas preguntas como ¿cuál va a ser el futuro de las ciudades? ¿Cómo van a ser, cómo va a ser la habitabilidad? ¿Cómo vamos a habitar las casas? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cuál va a ser el sentido del teletrabajo? Ahí hace falta mucha gente imaginando, creando, generando. Imaginando, creando, generando. Y de todo esto queremos hablar en el curso, pero desde una perspectiva estratégica, desde una perspectiva de oficio. Toni Segarra, uno de los publicistas más conocidos de nuestro país, en una entrevista me dijo una vez: creo que el lenguaje escrito es importante precisamente por eso, porque ha conseguido un mínimo común denominador, tan mínimo que nos permite ser universalmente entendidos. Y eso le dota de una importancia fundamental, porque nos permite hablar y ponernos de acuerdo, redactar una constitución o pactar una serie de leyes. Creo, dice Toni, que la poesía, por eso me obsesiona tanto la poesía, es el intento del lenguaje escrito de trascender y ser imagen, ser música. Ahora que lenguajes como el de la música nos están poniendo en movimiento, porque vivimos en un mundo digital que es puro movimiento, hagáis o no este curso, este libro, yo no puedo más que recomendarlo. No sé, luego en el chat comentaremos porque ahora no os veo, pero cómo Alessandro Barico logra hacernos comprender primero cómo los videojuegos han hecho que las narrativas sean lo que hoy son. Y por otro lado, ¿qué consecuencias tiene para la comunicación todo el auge de Internet y las redes sociales? Es un fenómeno maravilloso que nos habla de un juego para el que hay que estar preparado. Porque la palabra justa, la palabra precisa, la palabra estratégica, la palabra poética, no se improvisa. Eso sí lo aprendí en estos años y es, tienes que entrenarte en pensamiento creativo, en pensamiento estratégico, en copy, en capacidad para síntesis, en análisis. Como cualquier oficio, esto también tiene un entrenamiento, ¿no? Y lo que queremos hacer en este curso es ayudarte a entrenar todo esto. Y es muy necesario en el mundo de hoy. Hace poco los del Volcán pasaron por Mr. Marcel. Yo no sé si seguís a los del Volcán, también recomiendo muchísimo, ¿no? Pero ellos han puesto en marcha todo un proyecto súper potente sobre el derecho a comprender y la comunicación clara. Entonces, hay horizontes, solamente por animaros en esta tarde también en la que a lo mejor en esta época de dificultades porque el COVID está retando mucho el tema profesional también, pero hay necesidad de construir mensajes claros y alguien tiene que hacerlo. Hay necesidad de volver a conectar con lo esencial y alguien tiene que buscar dónde están esas conexiones y transformarlas en mensajes. Hay necesidad de generar nuevas identidades. La mitología desde los inicios, pasando por Joseph Campbell, bebe de esta idea de ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo nos explicamos, cómo nos mostramos al mundo, ¿no? Hablaban antes Curra y Silvia del propósito. ¿El propósito? ¿Acaso el propósito no es cercano a esta idea de lo trascendente, de tener un impacto positivo en la sociedad que la comunicación, cuando es efectiva, también logra? Creo que para mí
honor más grande de estos 10 años ha sido poder trabajar para emprendedores, compañías e incluso en proyectos propios que han puesto de manifiesto que una buena historia te abre una puerta a un cliente, a un mercado, a tu siguiente paso profesional, al crecimiento como compañía. Entonces, a los beneficios, a la posibilidad de decir, no estamos hablando, y esto es algo de lo que hablaremos en el curso, no estamos hablando de embellecer, ven y pónmelo bonito, no, estamos hablando de conectar negocio, comunicación e impacto. Estamos hablando de lograr que tu identidad como emprendedor, como compañía, como startup, como multinacional, tenga un impacto positivo en la sociedad, en tus empleados, en los mercados, en tus clientes, en el día a día de la gente, del que nazcan historias interesantes que contar y compartirle al mundo, y en el que tú puedas ir contando lo difícil que es vivir a la altura de esos propósitos y valores, principios que rigen tu día a día, y cómo esa dificultad es la que hace interesante tu vida, tu carrera, el día a día de tu organización y el propósito de tu compañía, ¿no? Una historia no es perfecta, comunica porque es humana, porque nos enseña algo sobre el universo, sobre el mundo, sobre la vida, sobre la forma en la que nos interrelacionamos como sociedad, que no sabíamos antes de conocer esa historia, ¿no? Y por eso la empatía, por eso esta necesidad también de generar historias que den sentido no solamente a lo individual, sino también al colectivo. Hablaremos de entretenimiento. Es fabuloso cómo habíamos olvidado que las historias nos deben entretener y por suerte hemos vuelto a ese lugar donde hay muchísimo de entretenimiento en la comunicación de hoy, y de esto hablaremos también en el curso. Y por último hablaremos de compromiso, ¿no? Este es un curso para hacer si tú estás comprometida o comprometido con tu crecimiento. A ti te interesa aprender estas destrezas, quieres profundizar en el contexto actual, quieres hacerlo de la mano de unas mentoras que te van a acompañar en un proceso en el que te vamos a exigir, te vamos a mostrar, vas a ver miles de ejemplos de miles de cuestiones que te van a inspirar, pero la idea es que estés comprometida y comprometido con un proyecto, con tu crecimiento, con el siguiente nivel profesional al que quieres llegar, y que esto luego pueda repercutir también en cómo las compañías para las que trabajas o tu propia profesión comprueben que una historia es comprometida, que esto no va de show me, que esto no va de embellecer, sino que esto va de el poder que tiene una historia, que tiene mucho que ver con la vida, con cómo la acción y la narración van siempre de la mano, ¿no? ¿Quién se imagina una historia donde no pasa nada, ¿no? Donde no hay ningún conflicto, no hay ningún reto, no hay ninguna aventura, no hay emociones positivas, negativas, etcétera, ¿no? Contaremos con 53 horas, como decíamos, tendrás un proyecto y nos hemos marcado como equipo, desde NOM y de mi parte, como 10 objetivos, que van por un camino metodológico en el que vas a, en la parte sobre todo más de lo que tiene que ver con la palabra, vas a aprender a manejar 3 ámbitos. El ámbito de tu creatividad, que vamos a poner a crear, el ámbito de las narrativas, cómo crear algo que tenga sentido para alguien más, y el ámbito de las tendencias, cómo contar al son de los mercados, cómo muchas de las buenas historias que las marcas, compañías, organizaciones o tu propio proyecto de emprendedor o emprendedora necesita, nacen de observar el mundo y detectar una necesidad. Y luego lo haremos desde 3 prismas. La imaginación, que necesita despertar, la queremos de vuelta al mundo. El mundo está dormido y necesita despertar. Necesitamos nuevas ideas, nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas, luz para encontrar combinaciones interesantes y no este ruido constante que no nos está permitiendo avanzar, ¿no? Aprenderás oficio. Contar. Contar es un oficio. Chincher decía, si te parece difícil que escribir algo, si te parece que escribir algo es difícil, es porque lo es. Nadie llega a un buen texto por casualidad, ¿no? Y de hecho, Hemingway también decía, ¿no?, que en general la primera versión de cualquier cosa suele ser una mierda, decía el autor con perdón. Y es cierto, ¿no? Entonces, en este curso te queremos ofrecer también un espacio de tiempo para que tú puedas aprender este oficio de contar
y que todo esto tenga un impacto en tu carrera profesional, crecimiento, en tu posición en una organización, crecimiento, en las historias que las empresas cuentan a la sociedad, impacto, crecimiento, ¿no? Un crecimiento que, además de venir desde la parte material, entendemos que también tiene una parte humana, ¿no? Y es que nos ayuda a crecer como personas. Exploraremos formas ancestrales y nuevas narrativas. Conectaremos emoción y propósito, contenido y audiencias, producto y estratégica, canales, audiencias y contenidos. Construiremos tu proyecto. Lo harás tú, pero te acompañaremos. Pondremos en valor herramientas, metodologías. La metodología es importante porque te facilita tantas cosas, el tener un marco con el que trabajar y con el que poder poner en práctica todos estos aprendizajes. Comunicaremos, tiraremos de semiótica, de identidad verbal, de comunicación clara, creativa, consciente, cercana, de lo verbal, de lo visual, de lo experiencial. En fin, la verdad que otra cosa no, pero chicha, como muy bien dicen en Mr. Marcel, en el sentido de contenido, hemos querido poner mucho, ¿no? Para hacer algo que te haga pensar, que te lleve a descubrir también cómo es lo contemporáneo, ¿no? Que te provoque preguntas, que te lleven a lugares nuevos, que te permitan crecer estratégicamente, creativamente, de una forma holística e inesperada para ti, ¿no? Al final, cuando uno va a invertir en un curso de estos, no deja de ser un dinero y nos parece importante que esto tenga un impacto para tu crecimiento profesional y personal, ¿no? Innovarás en la forma de trabajar, de plantear productos y colaborar con clientes y proveedores en la puesta en marcha de nuevos proyectos, y siempre pasa algo, ¿no? O sea, hay que dejar siempre un hueco a lo inesperado porque nunca se sabe. Entonces, esto será también parte del curso, que en muchas ocasiones se planteará como una conversación. Piensa que no solo vas a compartir con nosotros, también vas a aprender mucho de la gente que está en el curso y con la que vas a compartir este viaje, ¿no? Por mi parte, de momento nada más. En todo caso, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, para ver si hay preguntas. Muchísimas gracias. He disfrutado un montón, la verdad, con vuestras dos charlas. Yolanda, tenemos un montón de preguntas, ¿no? Tenemos preguntas. A ver, primero, antes de que se me olvide, bueno, preguntaban, Belén, que cuál era el título, ya lo han compartido por el chat, ¿vale? Pero preguntaban por el título del libro que había recomendado, que es The Game, de Alessandro Barico, ¿verdad? Sí, sí. Y pues si nos querías contar también un poco más, porque de hecho luego comentamos, pues yo también me he quedado como con las ganas, y luego hablabas de otro, justo se te ha entrecortado, y decías ¿puede ser Ciudad de Germán Hesse? ¿El otro que comentabas? Ciudades, sí. Ciudades. Editorial Pretextos, lo pongo ahora aquí en el chat. Vale, por eso, porque... Pero bueno, de ese libro que luego la gente siempre me dice, vaya libros que recomiendas. Bueno, es para leerlo con calma. Por eso, no haré esto. Yo pongo en el chat la cita, ¿vale? Que es lo que yo quería traer a colación, que es cuando él dice que es nuestra mirada la que intenta generar ese pegamento que busca unir piezas y no siempre lo consigue, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que al final nos iba a salvar la poesía? Dicen por el chat. Pues mira, hay tanto de poesía en el marketing de hoy que yo digo, si hubiéramos, o sea, es una suerte que estemos aquí hoy, porque esto hace 30 años no hubiera sido igual. Total. Genial. Pues un segundito y te digo las preguntas. Bueno, a mí igual me ha encantado, he disfrutado un montón con las intervenciones de las tres, de Curra, de Silvia y la tuya, Belén, y me he apuntado como un montón de frases así que me estaban impactando, ¿no? Y bueno, así también por recoger, que también se estaba comentando en el chat, pues me parecía muy interesante lo que estabais reforzando ya desde el inicio, que decía Silvia que todos los mensajes se pueden personalizar y que de hecho ese es un poco el camino, ¿no? Que ahora mismo es el toc quien hay ahí y vamos hacia la escucha permanente, la escucha activa, pues para poder narrar, ¿no? O sea, está todo como muy hilado, todas las cosas que habéis ido contando, pues eso, esa escucha continua, todo el rato, a diario, para poder entender quién está ahí y poder comunicarnos con ellos. Y por lo que decías tú, Belén, después, que comunicar es humano, que nos define como especie, por lo tanto tenemos que aprender también a comunicarnos bien, ¿no? Con un objetivo. Y también súper importante me parecía lo que comentaba Curra de abordar temas que generen un impacto positivo, ¿no? Esos temas también como más sociales y ponerlos sobre la mesa.
a poder hablar de sostenibilidad, poder hablar de accesibilidad, aquellos temas que se van quedando un poco descolgados, pero que están ahí, ¿no? Incluso están en las agendas. Hablabais de los ODS, ¿no? De cuáles son los objetivos de desarrollo, están ahí y están también enfocados a la cultura, ¿no? Y estamos dentro de las empresas creativas y culturales, así que eso es algo que está ahí, que cada vez más lo vamos a ir viendo, porque se está reforzando desde Europa, incluso se están generando muchísimas ayudas para potenciarlo, porque es algo que estaba totalmente olvidado y dejado un poquito de lado, ¿no? Entonces, bueno, así como que me apetecía decir estas cositas y también decían por aquí que gran estímulo, que eras una diosa, ponía alguien y comentaban, No. y comentaban al inicio del todo, comentaba Jabrosti, cuando estaba hablando Silvia, si no me equivoco, que muchas empresas se han reinventado y las que no se han quedado en el camino, ¿no? Y han tenido que cerrar, ¿no? Hay nuevas marcas y ahora todo apunta a las nuevas vías, ¿no? A adaptarse a esta nueva normalidad. Y un poquito después, cuando seguís hablando, decía, hay nuevas tendencias como los influencers. ¿Cuáles son los nuevos contenidos, ¿no? ¿Cómo afecta también ese nuevo cambio de comunicación? ¿Cómo afecta a los contenidos? Bueno, ahí hay una parte, al menos en lo que afecta a la cuestión estratégica de contenidos, palabras, trabajaremos mucho con una metodología que viene de Italia, que viene del Future Concept Lab, que se llama Society, que tiene 4 nuevas P, pero cuya premisa tiene muchísimo que ver con todo lo que también se habló en la primera parte, y ahora me complementan, por favor, Silvia y Curra, ¿no? Pero es esta idea de que hoy, cuando una marca o organización lanza un producto o servicio, ya no lo lanza a un mercado, ya no lo lanza a un market, sino que lo lanza a la sociedad. Y en este sentido, lo que nos interesa es sobre todo desarrollar la capacidad de aprender en base al cliente para el que estamos trabajando, el proyecto para el que estamos trabajando, el sector o el mercado, a detectar tendencias emergentes que pueden estar alineadas con los principios y el propósito de la compañía para la que trabajamos, que nos pueden convertir en una marca relevante, con un impacto, porque tiene sentido que, ya que nuestros principios son estos y nuestro porqué está en esta dirección, estemos generando una conversación en torno a este tema de la sostenibilidad, de la inclusión, de la diversidad o de la tecnología, ¿no? Pero por favor me gustaría mucho que Silvia y Curra complementen. Está perfecto. Bueno, sí, a nivel de contenido sí, efectivamente. O sea, creo que en el contenido está la clave y la narrativa se articula a través, entre otras cosas, a través del contenido, en parte, no todo, pero en parte sí. Y bueno, por supuesto, ya no es suficiente con lanzar un producto, sino que tienes que, digamos, crear una narrativa alrededor del producto y por lo tanto esa narrativa es contenido que tú generas para impactar de alguna manera. El otro día veía unas campañas de H&M de bodies, o sea, bodies para bebés, para madres, ¿no? Y yo misma me hacía gracia porque decía, es que estamos todos en lo mismo, ¿no? Entonces, para vender unos bodies de algodón orgánico, pues H&M se monta una landing, te cuenta, ¿sabes? Se empatiza con la madre, con el padre, con sus necesidades, con la falta de sueño, con todo, y de repente, para vender un producto que antes no tenía una necesidad de narrativa, ¿no? Alrededor del producto, pues se genera todo un contenido desarrollado que al final es lo que hace que tú sientas que esa marca te está entendiendo y te está comprendiendo, ¿no? Que no solo te está vendiendo un producto, sino que está en tu realidad. Esa es la escucha de la que hablábamos antes, ¿no? Ahí H&M está atento a esta nueva realidad, ¿no? Del padre y la madre que tienen que trabajar y llegar tarde, que están cansados y demás, ¿no? Sí, es como que estamos, al día recibimos tantísimos impactos que somos ya totalmente impermeables a todos, a no ser que toquen esa parte sensible de ti, esa emoción, y que a través de esa empatía lleguen al sentimiento y puedan conectar, ¿no? Entonces, por eso el valor de la palabra, cómo contarla, hace que o tu mensaje pase desapercibido con el montón de los otros 3.500 mensajes que has recibido o llegue a ti. María tiene aquí una pregunta. María, por lo que comentas en el chat, el laboratorio se llama Future, es mi inglés, no eres tú, es Future de Futuro Concept Lab. Esta metodología la inventaron hace años ya, pero eso es lo que tiene también algunos pioneros, que inventan algo y empieza a funcionar 15 años después. Pero sí, pero realmente, bueno,
yo la utilizo en todos los proyectos y es muy contemporánea y es algo que nos parece que os puede ayudar un montón a avanzar al menos en la parte de lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? Vale, genial. Y luego también una pregunta que decía Alejandra. Ay, ¿me escuchas ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí, perdona. Sí. Nada, preguntaba Alejandra al inicio y decía, igual es muy obvio, igual no lo es. Te lo digo, Alejandra. Dice, ¿cuál es la diferencia entre narrativa y storytelling? No, es nada obvia esta pregunta. Nunca hay preguntas. Una buena pregunta. Sí. Hay debate y además incluso diferencia entre el término aquí en España o en el mundo anglosajón. Justo esta semana lo comentamos, ¿no? O sea, la conclusión a la que hemos llegado un poco por consenso es narrativa puede ser todo lo que cuente algo, ¿no? A nivel visual, a nivel verbal, o sea, es todos los puntos de contacto, cómo estés contando ese mensaje que quieres contar. Y que construye tu identidad. Construye tu identidad. Y el storytelling sería algo ya más concreto, igual más cercano a ese manifiesto, es un texto más concreto que elige las palabras adecuadas para en un texto con un principio y un final transmitirte un mensaje. O sea, digamos que sí, siendo muy literales, el storytelling es como algo más acotado, pero es verdad que, o sea, hay gente que usa el término storytelling para hablar de narrativa, en general. Sí. Pero nosotros somos más fans de la palabra narrativa porque creemos que es más completa, porque al final la narrativa también abraza lo que hablábamos, ¿no? Abraza la narrativa visual, abraza el tono de voz, ¿no? Decía antes Belén que ya está diseñando el tono de voz para una compañía. Es que el tono de voz forma parte de la narrativa. No forma parte del storytelling, pero sí de la narrativa, porque al final la narrativa es algo como mucho más abstracto, que construye tu identidad en múltiples planos. Entonces, esto al final es como el cimiento que sostiene la identidad en todos los aspectos, ¿no? No identidad visual, sino identidad general, ¿no? De una compañía, de una marca, de un proyecto, de lo que sea. Por eso, nosotros nos gusta más la palabra narrativa, pero ya te digo que esto va a gustos, ¿eh? O sea que no... Y luego, por lo que decía Silvia también, y con la conexión con el inglés, storytelling se solía traducir como el arte de contar. Entonces también podríamos decir que, complementando esa idea, el storytelling es como el oficio, el arte de aprender a contar, y su resultado es una narrativa, un territorio que da sentido a una realidad, ¿no? Y en este curso queremos que aprendáis a moveros en las dos, queremos que un poco aprendáis el oficio, porque al final hay un oficio detrás, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Aprender el oficio. Preguntaba aquí, por ejemplo, Laura, ¿no? Laura Barrera preguntaba, ¿recomiendas esto para alguien que está empezando en fotografía de producto creativo? Yo lo recomiendo vivamente, pero porque, por ejemplo, si tú quieres hacer tu portfolio, tus servicios, un proyecto que te permita luego encontrar clientes porque el proyecto es tan potente que es como, depende mucho también como de lo que estés necesitando en este momento, ¿no? Pero sin duda, incluso para lo que viene siendo el posicionamiento personal, las preventas, todo eso hoy en día tiene muchísimo de storytelling, ¿no? Yo trabajo para clientes que lo que piden es que les ayudemos a hacer el PowerPoint de venta. O sea, ¿cómo vamos a contar esto para venderlo? Lo cual, insisto, de verdad, tenemos un futuro prometedor. También preguntaban un poquito antes sobre el curso más concretamente, ¿qué conocimientos previos de diseño harían falta? Ahí, ¿es para nosotros la pregunta? Sí, para vosotros. Sí. Pues yo creo que vamos a ver, es que esta pregunta no es fácil, pero a ver si la podemos responder bien. Estamos diseñando el curso porque sabíamos que era un curso complejo por esta razón, ¿vale? Por el perfil híbrido de los perfiles. Claro, exacto. Entonces, estamos intentando diseñar las prácticas para que cualquiera, ¿vale? Sea diseñador o no, pueda hacerlas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuando seas diseñador se te dará mejor o tendrás más facilidad para hacer la práctica visual y se te dará un poco peor o tendrás más dificultad, depende de cada cual, para la parte de escritura, ¿no? o de estratégica o de pensamiento o lo que sea, ¿no? Y al revés, es decir, que estamos intentando que sea un curso en el cual si tú eres periodista o eres copy, te pongas en la piel del que genera una narrativa visual, te obliguemos a ponerte en la piel, pero también al revés, ¿vale?
Entonces, digamos que no es un curso para aprender a diseñar, ¿vale? Es un curso para entender que el diseño es un lenguaje, como lo es la escritura, y que se lee igual que se leen las palabras. Es decir, que tú, viendo una imagen, puedes leerla, ¿vale? Entonces, esto muchos diseñadores, a pesar de ser diseñadores, no lo manejan muy bien. Entonces, bueno, pues puede ser interesante refrescarlo. Y no sé qué más decir, vamos, pero yo creo que sí. Bueno, algo que a mí me gustaría añadir ahí a tu hilo que es tan bueno es, y por aportar otra fuente súper interesante, yo no sé si habéis leído a Olga Tokarczuk, que es la última premio Nobel de Literatura. Esta mujer es una maravilla. Pues en su discurso ella hace una defensa de la ternura, pero es muy recomendable, si os interesan los relatos y esta cuestión, que busquéis, lo recomendamos, el discurso de la premio Nobel Olga Tokarczuk al recibir el premio Nobel, en el que ella también habla de que nos faltan las historias para responder al momento actual, y ella augura una época nueva en la que imagen y palabra bailarán de una forma nueva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poesía, en muchos casos hablamos también de poesía visual, de cómo hoy realmente muchas de las narrativas, muchas de las propuestas de los relatos se construyen en un baile entre imágenes y palabras, ¿no? Y esto hoy es poderoso porque realmente algunas de las formas que teníamos de contar están quedando obsoletas, ¿no? Una condición importante de la comunicación hoy es la brevedad. De ahí también la importancia o el potencial de lo poético, porque logra contar sin tener que detenerse mucho tiempo, ¿no? Igual que el arte. Muchas de las comunicaciones hoy son muy artísticas y performativas porque el arte tiene esa capacidad de contar sin necesidad de gastar 300 páginas para llegar hasta el final, ¿no? Entonces, en esta idea de lo visual con la palabra, nos parecía también que era muy importante que pudierais cruzar también informaciones desde los dos ámbitos, porque hoy el mercado funciona así también. Yo quería apuntar una cosa que ahora, escuchando a Belén, me venía a la cabeza, que es más, o sea, es que hay un tercer plano que quizás no hemos mencionado, que es el de la generación de estructuras. Es decir, la narrativa ya no solo se escribe, no solo se diseña, y hablo de diseño en cuanto a colores y formas, ¿vale? Sino que se estructura. Es decir, y ahí hay un trabajo que es híbrido 100% entre un diseñador y un redactor. Es decir, lo puede hacer tanto un diseñador con una mente estructurada como un redactor con una mente visual, ¿vale? Y esto es muy interesante y esto se plasma muchísimo en el mundo digital, o sea, en la navegación digital, en la usabilidad de una web, en cómo tú trasladas un portfolio de productos, cómo trasladas el propósito de una compañía, cómo trasladas su propuesta de valor. Todo eso en una web, en un wireframe de una web. No te hablo ni siquiera del nivel de ya cuando llegas a ponerle colores, ¿no? Te hablo de cuando estás estructurando el cómo voy a contar yo esto. Solo la estructura narrativa ya en sí es una manera de contar, y esto lo hace un diseñador también, pero también lo puede hacer un redactor. Entonces, ahí hay un punto que digamos que el digital ha obligado a trabajar de la mano. Nosotros en NOM, cuando nos enfrentamos a eso, nos ponemos a trabajar literalmente de la mano en la parte de estrategia y la parte de diseño. Y trabajamos con el mismo nivel de intensidad, es decir, que no es que haya uno que se lleve el gato al agua, sino que lo que uno aporta lo aporta el otro. Y siempre es para trabajar en estructuras estructuras narrativas, ¿vale? Donde luego tú superpones el relato y donde superpones la narrativa visual, ¿vale? Entonces, esto también es un punto que es muy interesante. Genial, creo que está resuelto, ¿no? Quien lo había preguntado, que era bueno, no aparece el nombre, aparece iPhone. Vale, hay otras dos preguntas más sobre el curso. Lo que pasa es que lleva un rato pendiente de hacer una pregunta a Julián Pulido. O sea, si queréis le damos la voz. Julián, si estás por ahí, ¿quieres lanzar tú mismo la pregunta? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? Bien, les hablo desde Colombia. Entonces, es interesante lo que nos están contando y sobre todo esta dinámica que en la virtualidad podemos tener ese tipo de interacciones. Entonces, gracias por eso. Bueno, yo me encuentro en este momento en un predicamento que me gustaría que ustedes me ayudaran o me guiaran, pues, y si es posible solucionarlo con el curso, sería maravilloso. Yo trabajo en una agencia de publicidad, donde la creatividad es lo más importante y la manera de contar historias es lo más importante.
pero curiosamente yo pertenezco al área de los números, yo pertenezco al área de las cifras, yo pertenezco al área de los datos. Yo manejo un estudio que es el BAB, que permite entender el propósito de las marcas a través de la percepción que tiene, pero numéricamente y matemáticamente. ¿Cómo unir este mundo de los números, que los números también necesitan storytelling, necesitan tener una historia para ser contadas y que de verdad lo que se está mostrando numéricamente nos permita conectar muy bien con la creatividad y con la historia que está creando el creativo, que está creando el equipo de estrategia junto con los creativos? Entonces, no sé si este sea el espacio para hacer la pregunta, pero sí estoy en la búsqueda de solucionarla, porque entre más el mundo está más globalizado, pues más acceso a datos tenemos, y pues cada vez va a ser más importante aprender a contar historias a través o teniendo en cuenta los números. Entonces, quiero que me ayuden con eso para darle un sentido a este predicamento que tengo. Yo creo que un poco en la presentación que hemos hecho al principio habla claramente de números, ¿no? Yo creo que ahí te habrás sentido identificado, ¿no? Porque las cifras que maneja, imagino que vosotros a nivel de valoración, ¿no? Pues lo veréis también. Pero bueno, yo creo que al final las marcas tienen que obviamente mirar a los números, esto es obvio, ¿no? Es la base del marketing, pero también creo que la creatividad debe ser libre a partir del cimiento, es decir, tú tienes que saber cuál es tu objetivo, y ese objetivo puede estar dictaminado por una serie de números, por la comprensión de una necesidad que es social y que la has averiguado, puede ser a través de un informe o lo que sea, ¿no? O de una serie de datos. Pero bueno, yo creo que el aspecto creativo siempre trascenderá por ahí, ¿no? El otro día hablábamos con una empresa de análisis cualitativo que ellos precisamente se contraponen al dato, ellos usan el dato, pero ellos analizan los mercados ellos hablan de la sensibilidad, ¿no? Ellos hablan con las personas e intentan entender cuáles son sus dinámicas de consumo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus porqués, ¿no? Cuando manejan un producto, cuando una marca o una compañía intenta entender a estas personas, y esta gente no trabaja con los números porque es una información que les es útil, pero luego hay un plano que es el plano orgánico, que es humano, que es esa comunicación no escrita también, que es imprescindible. Y en la creatividad trabaja mucho también con eso, con esa comunicación no escrita, ¿no? Y a veces escrita, que se apoya en el dato, pero yo creo que el dato nunca debe ser O sea, yo creo que si solo trabajáramos a base del dato estaríamos como un poco alienados o esclavizados en ese punto, ¿no? Yo ahí creo que es alguna visión personal, ¿eh? O sea, el dato es fundamental, pero yo creo que hay un punto en el cual la creatividad tiene que fluir. Yo no sé cuál sería, no sé si tú preguntas que cómo se conecta, yo no lo sé, o sea, yo creo que la conexión es a partir del sentido común, pero a lo mejor Belén está mucho más iluminada, o Silvia, que yo, para darte respuesta en este punto. Bueno, mira, yo solamente te diría, ¿se oye que he tenido que cambiar los cascos? Sí. Vale. Bueno, hola Colombia, nos encanta Colombia. Yo trabajo con Medellín y amo tu país. Espero poder volver pronto, que hace un año ya que no voy. Pero mira, Daniel H. Pink dijo que el futuro es de las mentes andróginas, personas que han logrado desarrollar a la par la parte más creativa del cerebro y la parte como más numérica o racional. Y si algo aprendí en estos 10 años en el mercado fue a aprender a comprender los negocios. Es como, uno no da servicio a un cliente si no entiende cuál es su negocio, cuál es su sector y cómo necesita avanzar. Y a partir de ahí es cómo se construye la historia. Y la otra cosa que te diría es, en el trabajo con los emprendedores, lo que más feliz me hace es esta capacidad en un momento dado de volver a unir el negocio con la comunicación. Yo creo que los profesionales de la comunicación tenemos, y bueno, por no hablar de los poetas ya, ¿vale? Pero bueno, ya que hoy hablamos tanto de poesía, es como esta idea que todos hemos interiorizado, que un artista siempre es pobre. Ha llegado el momento de romper este mito, y es... pero igual que ha llegado el momento de romper este mito, es súper importante comprender que una narrativa está al servicio de un cliente, de un negocio, de un servicio, de un propósito. O sea, que no se trata de
para eso están los proyectos personales, para crear arte al libre albedrío, ¿no? Pero tienes suerte de entender bien los números, porque hoy vivimos en un mercado que es eminentemente económico. O sea, el dinero marca muchas veces la pauta, la agenda, el orden y las prioridades. Con lo cual, alguien que es capaz de moverse bien en ese universo, si desarrolla su lado creativo, me parece que tiene una ventaja interesante. No sé cómo lo ves tú. Bien, no, de verdad me ayudan a guiar y en búsqueda de lo que necesito. Mil gracias por esa guía y de verdad, mil gracias. Y bienvenidos claramente a Colombia. Gracias. Gracias a ti, Julián, y sobre todo por hablar también tú, ¿no? O sea, que si alguien más quiere lanzar sus preguntas, que yo las recojo, porque entiendo que no a todo el mundo le gusta a lo mejor pues salir en pantalla o decirlo, pero bueno. Quedaban otras 3 preguntas. Preguntaba Nuria López, ¿qué creéis que es mejor para alguien que empieza y quiere trabajar en el sector creativo del branding? ¿Estudiar filología o carreras relacionadas con el uso de las palabras o diseño puro? Yo creo que es una combinación de ambos, ¿no? Claro, es que el branding es una disciplina tan amplia en el que cabemos muchos perfiles. O sea, Curra y yo venimos de Bellas Artes, por ejemplo, y trabajamos codo con gente que viene de comunicación, de publicidad, de Filólogos. Filólogos, incluso ADE, ¿no? Entender el mundo empresa, como decía Belén, entender el mercado en este contexto es clave para que el trabajo empiece a ser fructífero desde el minuto 1. Entonces, yo creo que no hay un solo camino para llegar al branding. El branding, cuanto los equipos sean más ricos, más rico va a ser el resultado, y se trata de poder comprender pues ese mundo híbrido entre el negocio y la creatividad. Pero yo creo que el perfil no hay uno. Yo te diría que si te quieres dedicar al branding, puedes dedicarte, como dice Silvia, desde el diseño y desde el relato, o sea, que por supuesto desde la redacción, desde la estrategia. Filología sería una base, yo creo que luego en sí es una disciplina que hay que formarse. No hay muchos lugares donde se puede uno formar, pero existen, y luego la mayoría de la gente se forma trabajando. O sea, ahora ya sí que hay más escuelas, pero antiguamente la gente obtenía el oficio a base de trabajar. Ahora tenéis la suerte que se imparte, ¿no? Pero sí, un gran cimiento sería filología, igual que un gran cimiento sería el diseño puro. También yo te diría, como mi consejo personal sería, haz donde tú te sientas que puedes aportar más. No te diría donde te sientas cómoda, porque me parece como feo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Javier que en el aprendizaje hay un gran reto y hay un esfuerzo y sentirse cómodo no es bueno, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo creo que ahí uno tiene que ser sincero con uno mismo. O sea, oye, yo no sé dibujar 2 círculos seguidos, pues a lo mejor la narrativa visual no es lo mío. O sí, quizá, quién sabe, porque también esto habría que discutirlo. Pero bueno, generalizando así siendo un poco garbancera, sí, te diría que yo haría un ejercicio de sinceridad propia. Es decir, oye, ¿dónde estoy yo más cómoda? ¿Dónde yo creo que puedo aportar más? ¿Cuál es mi talento? ¿No? Pues mi talento son las palabras, mi talento y sobre todo no son las palabras, sino porque en el branding hay mucha estrategia, hay mucho de pensar, hay mucho de analizar, hay muchos perfiles en el branding. Entonces, es una disciplina grande, o sea que podrías entrar desde muchos sitios. ¿Vale? Hemos dejado de todas formas, Nuria, también ahí en el chat una entrevista precisamente a Tony Segarra en la que él habla en un momento dado de esa pregunta. Yo te recomiendo que la leas. Eso, y no sé si conoces a Austin Kleon, que es un crack, y habla de algo que los estadounidenses creo que tienen muy interiorizado, que es que lo descubrirás haciendo. A veces, si uno no hace el viaje, es como esta frase tan bonita, ¿no? No lo hacemos porque seamos buenos, lo hacemos para llegar a ser muy buenos, ¿no? Creo que es de Malcolm Gladwell, pero me encanta, ¿no? Esta idea de, yo creo que de antemano, no sé, de todos los que estamos aquí, ¿quién pudo decir de antemano? Yo dentro de 7 años sé que me encantará la narrativa, o sea, vamos. No. De pronto, pero uno se pone a hacer. Por eso en el curso también nos parecerá súper importante que hagáis, porque ni el profesor ni la mentora más entregada del mundo puede llegar a lograr la mitad de lo que se consigue
en una dinámica de co-creación en la que la persona está implicada y realmente se pone a hacer, ¿no? Ahí hay que bajar al barro, no hay otro camino. Guay. Preguntaba también Isa, creo que ha quedado respondido ya, ¿vale? Pero por si acaso a ella le queda alguna duda, que nos lo diga, porque preguntaba también hace un rato que si un redactor puede alcanzar una capacidad de diseño que resulte profesional para un trabajo de storytelling o necesitaría formación avanzada para poder combinar redacción y diseño. No sé si ha quedado en algún momento claro, Isa, o si queréis puntualizar algo vosotras, porque no se ha hecho así al 100%, pero es justo un poco en lo que estábamos ahora también, llevábamos un rato comentando, ¿no? Yo creo que esta respuesta no tiene una única, o sea, esta pregunta no tiene solo una respuesta, ¿vale? O sea, obviamente el diseño es un oficio y requiere formación profesional y si dijéramos lo contrario mentiríamos. Eso no significa que haya individuos que puedan conceptualizar visualmente de manera súper potente. Nosotros hemos trabajado, Silvia y yo, hace muchos años, recuerdo un copy que era planner y bueno, que era una mente prodigiosa, compleja, y que conceptualizaba visualmente mejor que muchos directores de arte. Y no era diseñador, era una persona que tenía esa capacidad visual, tenía esas visiones de cómo quería trasladar esa narrativa, ¿vale? Y él con sus herramientas muy básicas construía estos imaginarios, que luego un diseñador especializado podía recoger y elevar, por así decirlo, a un nivel más profesional, más de oficio, ¿no? Entonces yo creo que esa es quizás la respuesta, es decir, yo dudo que un copy que no tenga una formación asentada, sólida, profesional, porque el diseño no es usar un ordenador, es que el diseño son años de educar el ojo. Nosotros que más hemos hecho Bellas Artes insistimos mucho en esto a los alumnos cuando damos diseño, es decir, es que tú tienes que ir a exposiciones, tienes que ver revistas, tienes que estar todo el día metido viendo todo y empapándote como una esponja. Eso, el ojo se educa, un ojo no educado es incapaz de trasladar una gráfica de manera exitosa, vamos, pero nadie. Entonces, eso no se logra solo con un curso de software. Por eso digo que hay gente que no sabe usar el software, pero que tiene esa capacidad visual y que es capaz de crear narrativa visual sin ser diseñador. Y esto sí que es cierto y existe. Pero claro, de ahí a pretender ser todo, yo eso diría que conozco pocos perfiles, o sea, podría ser un diseñador no muy bueno y un redactor extraordinario, por ejemplo, ¿no? O al revés, o sea, no sé. O bueno, las dos cosas. Puede ser que haya gente que tenga esa doble capacidad, pero vamos. Los periodistas, por ejemplo, las aprenden. Yo he visto a periodistas que desarrollan esta capacidad doble, ¿no? De llegar a ser capaces de diseñar a un nivel, pero ya no es un nivel de identidad, no es un nivel creativo estratégico, sino es más lo que tiene que ver con el diseño del contenido. Soy capaz de editar la imagen, generar el texto y hacer como la pieza completa sin tener que trabajar con un equipo de diseño, ¿no? En los perfiles de periodistas esto se suele encontrar. En periódicos, ¿no? O sea, es capaz de estructurar la información de una manera ordenada, sí. Vamos, pero que el diseño luego es como mucho más, ¿no? Por eso, sí. Claro. Vale. Creo, Isa, que ya está más que respondido, ¿verdad? En ese sentido, que es la persona que preguntó. Queda una última pregunta que vuelve a estar relacionada con el curso y ya si queréis, salvo que de pronto haya alguna otra pregunta, ya cerramos, que llevamos más de una hora. Preguntaba a Lucía Llanos que ella está haciendo ahora mismo un curso de storytelling y que, bueno, que lo que se ha encontrado es que tienes que tener una historia que contar para poder desarrollar los proyectos que se proponen, ¿no? Que si en este curso va a ser igual o es apto para alguien que lo hace solo, entrecomillado, por el puro placer de aprender a contar, ¿no? Mejor, independientemente de no tener un proyecto profesional en concreto al que aplicarlo. Bueno, yo te había recomendado Ay, perdón, Silvia, dale. No, tira, Belén. No, dale. No, que yo lo que diría es que, hombre, va a ser muy fructífero porque los ejercicios que vamos a plantear, si tú tienes ese proyecto, pues te van a ir pudiendo solucionar cosas prácticas para ese proyecto personal que tengas. Pero yo creo que no es necesario que lo tengas, o sea, que vas a poder hacer esos ejercicios con supuestos casos. O sea, corregidme vosotros si me equivoco, pero vamos, que no lo veo una condición sine qua non para nada, para el curso. Las dinámicas cortas de las clases no, pero sí que es cierto que hay un ejercicio transversal al curso que sí que va a obligar, ¿no? Pero sí que el ejercicio es crear un storytelling, una narrativa
y ahí sí que hay que exponerse al ejercicio, pero yo creo que exponerse al ejercicio es la única manera de aprender, ¿no? O sea, uno puede asistir a un curso como mero oyente, pero yo creo que lo suyo es remangarse y meterse en el barro, ¿no? Y empezar a... Sería en todo caso, ¿no? Coger un tema y... Exacto. Claro, Aunque no también sea un tiene proyecto real. claro, un proyecto que Propondremos- exista y contarlo de otra manera, ¿no? O intentar narrarlo de cero. Yo creo que Propondremos iríamos por ahí. temas igualmente, ¿eh? O sea, yo creo que plantearemos cuestiones en este sentido para gente que a lo mejor le cueste más, pues se puede proponer un tema y ya está. Bueno. Vale, y ya por último, quiere decir de viva voz Gabriel, quiere preguntar algo, ¿vale? Gabriel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Vengo de Madrid y nada, simplemente hacerles una pregunta que, bueno, han comentado bastantes cosas, pero si pueden decir también un poco relacionado con el curso, un poco las claves de una buena narrativa y demás, ¿dónde estarían también a modo de introducción? ¿Tú quieres hacernos un spoiler a las 8:20 de la tarde? No sé si te vamos a dejar. Te voy a regalar 3. Emoción, conflicto, libertad. Y no te podemos contar más. Y desde el branding, desde las consultoras que tardas, la consistencia, diríamos nosotros. Vale. Bueno, muchas gracias. A ti, a ti, a ti. A ti por lanzarte con el micro, nos encanta. Pues en principio nada más. Bueno, están diciendo por aquí que muchas gracias, que qué maravilla. Ha habido gente que se ha tenido que salir pues porque tenía de pronto una reunión o tenía ahora mismo alguna cosa que hacer, pero vamos, los comentarios en general que mucha sabiduría y que muchas gracias por vuestras intervenciones y por vuestras respuestas. No sé si quieres decir algo más también, Javier, o queréis decir también algo vosotras. Bueno, quería dar las gracias a todo el mundo. La verdad es que un placer, un gusto escuchar a los ponentes, un gusto escuchar el interés que ha generado entre los oyentes. Nada, yo la verdad es que muy contento. Creo que vosotras también, o sea que espero que todo el mundo esté contento. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.